¿Alguna vez has sentido que no encajabas, como si hubiera algo en ti que te diferenciara de los demás? Una sensibilidad agudizada, una percepción que trasciende lo visible, una inquietud que nunca desaparece. Quizás nadie haya podido explicarlo hasta ahora. Pero ¿y si todo esto fuera reflejo de algo mucho mayor? ¿Y si fuera señal de que fuiste elegido por Dios para vivir una misión que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender? A lo largo de la historia siempre ha habido quienes parecían tener algo más. Moisés, David, Jeremías, los apóstoles, todos tenían algo en común. No eran los más fuertes ni los más capaces, eran los más sensibles al toque divino. Personas comunes que recibieron una misión extraordinaria. Y hoy, muchos aún llevan esta misma característica, incluso sin darse cuenta. Personas que sufren en silencio, que enfrentan luchas constantes, que sienten una llamada inexplicable en sus corazones, pero no saben cómo expresarla con palabras. Y es precisamente con vosotros con quienes quiero hablar ahora. ¿Has notado alguna vez que tu vida nunca ha sido fácil? Parece que, desde el principio, has tenido que enfrentarte a desafíos que otros no han enfrentado. El dolor, la soledad, el rechazo, han estado presentes incluso cuando intentabas hacerlo todo bien. Y esto durante mucho tiempo te hizo sentir fuera de lugar. Pero hay algo que debes entender. Lo que para muchos parece mala suerte o castigo, es una preparación para los elegidos. Nada de lo que has experimentado ha sido casualidad. Aquellos que Dios aparta llevan marcas invisibles que el mundo no comprende. Son pruebas que a simple vista no tienen sentido, pero que moldean el carácter, agudizan el espíritu y activan dones ocultos. ¿Has notado alguna vez que algunas personas simplemente se distancian de ti sin motivo? ¿Has sentido alguna vez que tu presencia te inquieta, incluso cuando guardas silencio? Quizás has sido objeto de chismes, críticas, exclusión, y todo esto te ha hecho daño. Pero la verdad es que tu luz perturba a quienes están en tinieblas. Sí, es duro, pero es real. El mundo espiritual te reconoce incluso cuando aún no has comprendido quién eres. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron apartados desde el vientre materno. Jeremías fue llamado profeta incluso antes de nacer. Moisés, aunque inseguro, fue levantado para liberar a todo un pueblo. David fue ungido cuando aún era despreciado por sus hermanos. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por su propio pueblo por llevar una misión que trascendía cualquier entendimiento humano. Así que detente y piensa, ¿por qué sientes esta angustia constante? ¿Por qué hay una voz interior que no se calla? ¿Por qué sientes que naciste para algo que aún no puedes explicar? Si alguna vez te has sentido así, es porque hay un llamado en tu vida, y con él vienen dones espirituales. Pero estos dones no son habilidades espontáneas, sino herramientas divinas que Dios distribuye para empoderar a quienes Él ha llamado. No te has quedado atrás, te estamos preparando. Muchos de los verdaderamente elegidos pasan años sin comprender la razón de las dificultades que enfrentan. Sufren persecución espiritual, crisis existenciales, momentos de profunda oscuridad. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo sabe exactamente quién eres, incluso antes de que lo descubras. Intenta paralizarte, confundirte, hacerte rendirte, porque sabe que si despiertas, nada podrá detenerte. Y quizás hoy sea el día en que tu alma despierte, porque los dones que Dios concede no provienen del mérito humano. Vienen con un propósito. Dios conoce el corazón, elige a quienes nadie espera, levanta a los improbables, y cuando elige, empodera. No llama a los listos, prepara a los llamados. Quizás ya hayas vislumbrado esto. Una oración tuya que tuvo un impacto, un sueño que reveló algo que luego se cumplió, una intuición que te salvó de algo peor.
un deseo ardiente de consolar, sanar o ayudar a alguien, incluso sin saber por qué. Todo esto podría ser el comienzo de la manifestación de dones espirituales en tu vida. La Biblia, en 1 Corintios 12, enumera algunos de estos dones: sabiduría divina, conocimiento sobrenatural, fe inquebrantable, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas espirituales, interpretación. Pero lo que pocos saben es que estos dones no se manifiestan al azar. Se activan en el corazón de los elegidos, en los momentos más difíciles, en las situaciones más improbables, en las heridas más profundas. Y por eso, si estás aquí hoy escuchando esto, no es casualidad. Dios podría estar usando este preciso momento para decirte: te he elegido, incluso con tus dudas, incluso con tus heridas, incluso con tu pasado. Y si esto tiene sentido para ti, haz clic en el botón me gusta y escribe en los comentarios: soy uno de los elegidos. La primera marca visible de un elegido es la discernimiento espiritual, un tipo de percepción que trasciende lo obvio. Percibes cuando algo anda mal, incluso si todos a tu alrededor son ciegos. Percibes intenciones ocultas, identificas energías espirituales y comprendes lo que otros no pueden ver. Este don no es una intuición común, es sensibilidad espiritual otorgada por Dios. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para quienes han alcanzado madurez y cuyos sentidos, mediante el uso constante, han sido entrenados para distinguir entre el bien y el mal. Esto demuestra que el discernimiento espiritual no es un lujo, sino una herramienta esencial para los elegidos. Pero este don también es una responsabilidad, porque te mantiene en constante alerta. Ves lo que otros ignoran, sientes lo que otros desprecian, percibes guerras espirituales que ocurren mientras el mundo duerme. A veces puede ser pesado, pero es prueba de que llevas algo más grande. Si alguna vez has estado en un entorno y has sentido una carga extraña, una opresión invisible, si alguna vez has mirado a alguien a los ojos y has sentido que algo andaba mal, si alguna vez has tenido sueños proféticos, visiones, advertencias espirituales, entonces no las ignores. Estás siendo activado y no estás solo. Entre todas las señales de que alguien ha sido elegido por Dios, hay un don que destaca por su profundidad e impacto: la sabiduría que viene de arriba. No me refiero a inteligencia académica, títulos, lecturas ni experiencias humanas. Hablo de una sabiduría que fluye del Espíritu, una comprensión sobrenatural que solo puede provenir de Dios. Permite a los elegidos ver el sentido del sufrimiento, descubrir caminos donde nadie ve salida y tomar decisiones que, a los ojos del mundo, parecen descabelladas, pero que con el tiempo resultan ser las correctas. Esta sabiduría no se puede aprender, se recibe. Santiago 1:5 nos da esta promesa: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios concede esta sabiduría a quienes lo buscan con todo su corazón. No es fruto del mérito humano, sino de la entrega. Los verdaderamente elegidos saben que sin la guía divina corren el riesgo de extraviarse. Por eso, antes de actuar, oran. Antes de decidir, esperan. Antes de hablar, escuchan al Espíritu. ¿Alguna vez has tomado decisiones que nadie entendía, pero que luego resultaron ser correctas? ¿Alguna vez has dado un consejo que parecía provenir de otra persona y luego te diste cuenta de que era la respuesta de Dios? ¿Alguna vez has tenido la certeza interior de que algo iba a suceder, incluso sin pruebas lógicas? Si esto te ha sucedido, es muy probable que la sabiduría divina esté actuando en tu vida. Pero este don tiene un precio. Poseer sabiduría espiritual a menudo implica ser incomprendido. Significa ir contra la corriente de la lógica humana.
Significa elegir el camino de la fe incluso cuando todo a nuestro alrededor indica que debemos rendirnos. Los elegidos se guían por principios, no por conveniencia, y por eso enfrentan críticas, juicios e incluso burlas, pero se mantienen firmes, porque saben que la sabiduría de Dios es locura para el mundo, y que lo que hoy parece extraño se revelará como profético mañana. La Biblia es clara en 1 Corintios 1:27. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. En otras palabras, si te han llamado radical, extraño o incluso desconectado de la realidad, quédate tranquilo. Puede que simplemente sea una prueba más de que posees un don que el mundo aún no puede comprender, y no termina ahí. Otro don extremadamente poderoso y a menudo subestimado es el don de la oración que mueve los cielos. Hay personas que, al orar, alcanzan profundas dimensiones espirituales. Sus palabras no son ensayadas, sus oraciones no son mecánicas. Provienen del Espíritu, están bañadas por lágrimas, llantos y fe, y llevan el peso de la verdad y la autoridad. Santiago 5:16 declara: la oración del justo es poderosa y eficaz. Y esta eficacia no tiene nada que ver con palabras bonitas, sino con la intimidad con Dios. Cuando alguien apartado por Dios se arrodilla, el mundo espiritual se conmueve. Se rompen cadenas, las situaciones cambian, ocurren milagros. Quizás ya hayas experimentado esto. Has orado por alguien y algo cambió. Has clamado en el silencio de tu habitación y al día siguiente has recibido la respuesta. Has sentido la necesidad de interceder por alguien y, más tarde, te has enterado de que esa persona pasó por algo grave y fue liberada. Esto no es casualidad, es un don, es poder, es un llamado. Pero junto con este don vienen las luchas. El enemigo conoce el poder que existe en tu oración. Por eso intentará silenciar tu voz, distraer tu mente y llenar tu corazón de desánimo. Te hará pensar que estás orando en vano, que nada cambia, que Dios no te escucha, porque sabe que si persistes, Él pierde. La oración es el arma más poderosa que porta el elegido, y no se trata de repetir palabras, se trata de activar el cielo. Estás llamado a interceder, a romper las fortalezas espirituales, a declarar vida donde hay muerte, sanidad donde hay enfermedad, luz donde hay oscuridad. No subestimes lo que sucede cuando oras. No te rindas ni siquiera cuando parezca que nada sucede, porque a menudo Dios está moviendo las piezas donde aún no las ves. Él está trabajando entre bastidores, preparando el camino y fortaleciendo tu fe. Y quizás la mayor prueba de que fuiste elegido es que aun cuando quisiste rendirte, no pudiste. Incluso cansado, regresas. Incluso herido, rezas. Incluso sin comprenderlo todo, sigues creyendo. Y eso, en sí mismo, ya es un regalo. El regalo de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor te grita que pares. Otra señal innegable en los verdaderamente elegidos es autoridad espiritual. Este es un don silencioso pero poderoso. No necesitas gritar para ejercer autoridad. No necesitas demostrar nada para ser respetado en el mundo espiritual. La autoridad no está en el tono de tu voz, sino en tu conexión con el Padre. Jesús declaró en Lucas 10:19, «Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Los elegidos caminan con esta certeza. Saben que el enemigo puede intentarlo, pero no puede tocar. Puede amenazar, pero no puede dominar. Puede rugir, pero no puede vencer. La autoridad espiritual se manifiesta de diversas maneras. A veces, en una simple mirada que perturba a quienes viven en la falsedad. Otras veces, en una palabra que libera, en una oración que genera transformación, en una presencia que transforma el ambiente. ¿Alguna vez has estado en algún lugar
¿Y has sentido que la atmósfera cambiaba al llegar? ¿Has notado que algunas personas se distanciaban de ti sin que hubieras hecho nada? ¿Alguna vez has sentido resistencia espiritual en entornos, miradas intensas, presiones invisibles? Esto no es paranoia, es discernimiento, es la manifestación de la unción. El mundo espiritual sabe quién eres y por eso intenta neutralizarte. Pero no fuiste llamado a vivir con miedo, fuiste llamado a levantarte con autoridad. No en tu propio nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Ya no vives con miedo, oras con valentía, enfrentas las tormentas con fe, declaras promesas con convicción, porque sabes que aquel que te llamó es fiel para cumplirlas. Hay una verdad que pocas personas tienen el coraje de decir: los elegidos por Dios pasan por el mayor sufrimiento. No es un castigo, es un proceso. Desde pequeños, muchos ya sienten que llevan algo diferente. Algunos enfrentan rechazo en sus propios hogares, otros experimentan pérdidas inexplicables. Hay quienes crecen en silencio, sintiéndose siempre apartados, como si el mundo que los rodea no estuviera hecho para ellos. Y quizá ese fue tu caso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué fue tan difícil desde el principio? ¿Por qué cargaste con cargas que otras personas de tu edad nunca experimentaron? ¿Por qué sentías que la vida parecía estar preparándote para algo, incluso cuando todo parecía desmoronarse? Sepa que no estás solo. Los verdaderamente elegidos pasan por una preparación que otros no comprenden. Es un desierto espiritual que moldea el alma. No es bonito, no es cómodo, pero es necesario. La Biblia está llena de ejemplos de esto. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente antes de convertirse en gobernador de Egipto. David fue ungido rey, pero tuvo que esconderse en cuevas, huyendo de la muerte durante años antes de ascender al trono. Y Jesús, el más grande de todos, fue rechazado, calumniado, herido y crucificado. El propósito siempre conlleva un proceso, y el proceso a menudo se disfraza de dolor. Pero esto es lo que debes conservar en tu corazón. Tu dolor no te disminuye, te revela. Lo que intentó destruirte en realidad te estaba haciendo más fuerte. Las personas demasiado espirituales son atacadas con más frecuencia porque tienen demasiada luz que el mundo no puede soportar. Su intensidad, su sensibilidad, su conciencia, todo eso perturba los entornos oscuros. Sientes más, ves más, percibes más y pagas un precio por ello. Pero hay algo poderoso detrás de todo esto. La sensibilidad espiritual es, de hecho, un don que pocos poseen. Mientras otros viven anestesiados, distraídos, atrapados en la superficialidad, los elegidos llevan sus almas en estado de alerta. Sientes cuando la atmósfera cambia, percibes cuando una palabra tiene peso espiritual, disciernes cuando alguien se acerca con la intención equivocada. Y todo esto es Dios entrenándote. Es como si tu alma siempre estuviera conectada, incluso cuando intentas desconectarte. ¿Y sabes por qué? Porque tu espíritu ya ha reconocido que estás aquí para una misión. No eres una existencia fortuita, fuiste diseñado con un propósito, y por eso tu alma anhela algo más grande, porque el cielo puso en ti la semilla de la eternidad. Quizás por eso sientes esa extraña añoranza, una nostalgia por algo que no has experimentado, una sensación de estar fuera de lugar, como si esperaras algo que aún no ha llegado. Este anhelo que sientes puede ser un eco de tu llamado. Puede ser un recordatorio espiritual de que fuiste enviado con un propósito mayor y de que es hora de recordar quién eres. Sí, te separaron, sí, te marcaron, sí, estás pasando por intensas batallas, pero todo esto tiene una razón mayor. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente probado?
como si estuvieras siendo probado constantemente, como si cada paso de tu vida fuera una carga extra. Así que entiendan esto: cuanto mayor sea el propósito, mayor será el peso de la preparación. Y los ataques espirituales que experimentas no son casualidad, son proporcionales a la unción que llevas. El enemigo sabe que si despiertas a tu verdadera identidad, él pierde. Por eso utiliza las armas más silenciosas: el cansancio, el desánimo, el aislamiento, las dudas, la ansiedad, los miedos. Pero no fuiste llamado a ceder, fuiste llamado a resistir. Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tienes acceso a esta armadura, y dentro de ella se encuentran las armas espirituales que los elegidos deben dominar. Oración constante que mantiene tu espíritu alineado, la palabra de Dios, que es espada viva, el ayuno, que fortalece vuestra autoridad, la fe que te mantiene en pie incluso cuando todo parece derrumbarse. Estas no son prácticas religiosas, son estrategias de supervivencia espiritual, porque los elegidos no viven una vida normal, tienen una misión. Y si sientes que has estado experimentando intensas luchas espirituales, no pienses que esto es señal de debilidad. De hecho, es prueba de que representas una amenaza en el mundo invisible. El infierno no ataca a quienes se quedan quietos. Ataca a quienes llevan una promesa. Y quizás, sin darte cuenta, eres precisamente esa persona. Aquel que fue marcado por Dios, dotado de dones especiales y entrenado en silencio para un tiempo de revelación. Muchos te miran y no comprenden. Intentan etiquetarte, menospreciarte, silenciarte, pero el mundo espiritual sabe quién eres. El cielo ya te ha reconocido, y ahora te toca a ti reconocerte también. Llevas más de lo que crees, tienes dones que aún no has activado, y cuanto más te alineas con Dios, más se manifiestan. El siguiente paso es confiar, aún sin verlo, aún sin comprenderlo todo, porque la fe es la llave que abre los tesoros espirituales de los elegidos. Estás más cerca de tu despertar de lo que imaginas. Ahora que entiendes que tu dolor tiene un propósito, que tus percepciones espirituales son regalos y que tus desiertos son campos de entrenamiento, es hora de activar algo aún más profundo: conciencia de tu llamado. No fuiste creado para vivir como cualquiera. Incluso antes de que nacieras, el cielo ya tenía planes para ti. La Biblia dice en Jeremías 1:5: antes de formarte en el vientre materno te conocí, antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No se trata solo de Jeremías, se trata de todos los que han sido apartados. Los elegidos de Dios nacen con un ADN espiritual que los distingue, incluso sin saberlo. Pero el mundo ha estado tratando de borrar eso desde el principio. Una infancia difícil, heridas familiares, falta de apoyo, las injusticias que sufriste. Todo esto son intentos de hacerte dudar de quién eres. Porque si olvidas tu identidad, te desconectas de tu destino. Pero aquí está la revelación: Dios no te ha olvidado, solo te ha escondido. Él preservó tu anonimato, te formó en silencio, te formó a través del dolor, porque los grandes llamados se preparan lejos de los focos y ahora Él empieza a levantarte. Pero para vivir esta nueva etapa necesitas tomar una decisión: acepta su llamado. Aceptar no significa comprenderlo todo. Significa decir sí, incluso con miedo. Significa confiar incluso sin ver. Significa levantarse incluso herido. Y cuando haces eso, los dones comienzan a manifestarse con mayor intensidad. Lo que era solo intuición se transforma en discernimiento. La sensibilidad se convierte en profecía. El dolor se convierte en sanación para los demás. La soledad se transforma en la presencia de Dios.
Empiezas a darte cuenta de que todo fue parte del proceso, que ninguna lágrima fue en vano, que cada caída te enseñó a levantarte con más fuerza, que cada rechazo te impulsó hacia el centro de tu misión. Y entonces algo cambia en tu interior. Dejas de verte como una víctima y empiezas a verte como un instrumento, porque eso es lo que eres, una herramienta viva en las manos de Dios. Fuiste llamado a liberar a la gente con tu palabra, a sanar con tu presencia, a inspirar con tu historia, a ser una voz profética en medio del caos. Y aunque pienses que aún no estás listo, Dios ya te ve como alguien completamente funcional. La autoridad que posees es real. La unción que recae sobre ti se reconoce en el mundo espiritual. Y si sigues en pie después de todo lo que has enfrentado, es porque algo grandioso te espera. Así que no te escondas más. No disminuyas lo que eres para encajar en entornos que no fueron hechos para ti. No reprimas tus talentos para complacer a quienes no te entienden. No niegues lo que Dios ha puesto dentro de ti solo porque aún no tienes todas las respuestas. Eres elegido, y como todo elegido, lleva consigo un código de activación espiritual, una llave interna que solo se revela en el momento oportuno. Y ese momento puede ser ahora. Quizás por eso te topaste con este contenido. Quizás por eso sentiste que tu corazón se aceleraba al leer cada palabra, porque tu espíritu reconoce cuando Dios habla. Ahora es el momento de dar un salto de fe. Empieza a orar con más intención. Lee la palabra con ojos espirituales. Ayuna no por obligación, sino por activación. Pide guía, dones y valentía, y siéntete como alguien que sabe que tiene un destino, porque los elegidos no fueron llamados a sobrevivir, fueron llamados a transformarse. Recorrerás lugares y cambiarás de atmósfera sin darte cuenta. Conocerás gente y emitirás palabras que sanarán sin que te des cuenta. Atraerás la mirada de quienes perciben la luz, pero no pueden explicarla. Y encontrarás resistencia, porque todo lo verdadero incomoda a lo falso. Pero te mantendrás firme, porque ahora sabes quién eres. Y si en algún momento vuelves a dudar, recuerda, el enemigo no ataca a quienes no tienen nada. Caza a quienes tienen un propósito. Cada batalla que enfrentas es un reflejo de la amenaza que representas para el infierno. Por lo tanto, vístanse con su armadura cada día, caminen con fe y declaren con valentía: soy uno de los elegidos, aunque el mundo aún no lo entienda. Fui llamado por Dios y Él cumplirá lo que comenzó. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje no llegó a tu vida por pura suerte. Hay un movimiento espiritual en marcha ahora mismo y tú formas parte de él. Dios está despertando a los elegidos, y si esto lo sentiste en lo más profundo de tu alma, escríbelo aquí en los comentarios. Soy uno de los elegidos y estoy listo para la misión. Creemos juntos una corriente espiritual, una corriente de sanación, de propósito, de activación, porque el mundo necesita tu luz. Y los cielos ya han dado la señal. Es hora de despertar. No olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte para más vídeos como este.